Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al nuevo Morning Meeting, apertura de mercado europeo y es martes 5 de mayo y como siempre y antes de nada confirmarme por favor que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas deberíais tener el disclaimer sobre los CFDs. Perfecto, gracias. Bueno, pues sin más dilación nos vamos directamente a la plataforma. En este caso tenemos una jornada que viene, bueno, pues arrastrando una sesión asiática prácticamente sin volatilidad porque tanto en China como en Japón han sido festivos. Correspondientemente, el primero fue por el Día del Trabajo y el segundo en Japón por el Día del Niño. Y bueno, pues poca negociación por parte del mercado asiático que intentó, eso sí, los futuros, aprovechar el tirón que ofrecieron ayer los índices estadounidenses a última hora de la tarde tras terminar la negociación al alza, habiendo iniciado la negociación durante el inicio de la sesión de ayer en negativo. El S&P en este caso sumó un 0,42, el Dow Jones un 0,11 y el Nasdaq, perdón, un 1,23. En este caso, un momentito, vamos a ver si lo podemos ver bien. En este caso, en el mercado de divisas podemos ver principalmente movimientos favorables en divisas referenciadas al precio del crudo. De hecho, la corona noruega y el dólar canadiense ven repuntar su cotización frente a otras divisas, aunque incluso en el dólar australiano, que vemos fuerte impulso, hoy no hay no hay tanto movimiento alcista en el mercado del oro. En este caso, lógicamente, lo que debemos observar es básicamente ventas en el franco suizo y en el yen japonés que nos dan el sesgo positivo de la sesión de hoy. De hecho, en los índices americanos hoy se descuenta una apertura por encima del 1%, mientras que el VIX pierde un 3% y en los índices europeos subidas generalizadas y con mucha fuerza, donde ahora mismo el IBEX 35 y el CAC 40 francés se están, bueno, pues disputando la primera plaza o la pole position en subidas en la jornada de hoy, sin tener en cuenta el índice austriaco. El DAX, por otro lado, aunque remonta por encima de los 10.600 puntos, es el que menos sube, en torno a un 0,69%, mientras que el Eurostoxx, con una subida, bueno, pues del 1,30, marca la media de la sesión. Bien, en primer lugar, recordar que hoy en el calendario tenemos los PMI industriales de Canadá, los PMI de servicios y los ISM manufactureros de Estados Unidos y de Reino Unido. Poco calendario macroeconómico, pero de alta relevancia, principalmente para el mercado estadounidense, que además lo cierra a las 11 menos 20 con el cambio semanal de API de todos los martes. En principio se espera un recorte del inventario hasta alcanzar la cifra de almacenamiento de 8,1 millones de barriles, mientras que el valor anterior pues fue de 9,98. Esto indica una caída en los inventarios que lógicamente ha sido descontado positivamente en el mercado del petróleo. Mercado que ya ayer vimos cómo remontaba más de un 6,7% en el caso del Texas, después de haber hecho un menos 6,6 en la apertura de ayer, en el inicio de semana, que le costó prácticamente hasta que empezó el mercado americano a negociarse el poder entrar en territorio positivo, mientras que ahora mismo pues debe estar remontando en torno a un 6% desde la apertura de hoy, desde los 23,49. En el caso del Brent, de referencia en Europa, esa subida ayer reflejó prácticamente una subida del 6% y ahora mismo pues viene acumulando en el momento en el que lo había visto un 4%, pues ahora debe estar en torno a un 5% aproximadamente. Poco a poco el mercado del petróleo se va recuperando según se vayan, lógicamente, pues alcanzando niveles de almacenamiento prudentes, mientras que el recorte en la producción va teniendo efecto. Lógicamente, no todo el efecto que desearían, porque recordemos que el efecto neto del recorte de 10 millones de barriles, el efecto neto real es de aproximadamente unos 4 o 5 millones y aún así, aunque está visto de manera positiva, el impulso ahora mismo está permitiendo al Brent marcarse un objetivo de corto plazo de los $30 por barril, mientras que en el caso del Brent del Texas, en torno a los 25. El oro, aunque hemos visto subidas en el dólar australiano, no está siendo el reflejo del sentimiento o la sensibilidad en el mercado del oro. De hecho, hoy viene recortando desde los $1.700 por onza, aunque el dibujo de hoja de sierra lo sigue respetando dentro de este rango de las dos
partes o de los dos rangos superiores de los dos canales alcistas que viene dibujando el oro. Uno de más corto plazo, que es el rango de color azul celeste, perdón, uno de más corto plazo, que es el de color negro, y uno de más largo plazo, que es el de color azul celeste. En el caso de la plata se descuenta y pierde los $15 por onza, cotiza ahora en torno a los 14,75, pero estable dentro de un rango lateral. Para el resto de mercados, pues directamente nos vamos a los índices. Hemos podido observar esas subidas en los índices americanos durante la jornada de ayer. Hoy, en principio, deberíamos seguir manteniendo esas subidas que esperemos no se desinflen a lo largo de la sesión. En el caso del SP500, pues después de los recortes vistos el pasado jueves viernes, donde perdió el 61,8, ahora parece que lo vuelve a atacar en torno a esos 2.870 puntos del índice, y aunque estamos viendo bajadas en el volumen de negociación, en principio este impulso debería empezar a reflejar de manera fehaciente y de manera realista los malos datos macroeconómicos que ha reflejado el Estados Unidos, la principal potencia mundial, y que el impacto del coronavirus durante el segundo trimestre se hará notar con bastante fuerza. En el caso del Nasdaq, en este caso su rango de resistencia son los 78,6 puntos porcentuales de Fibonacci, en torno a esos 9.000 puntos, que es la resistencia a observar después de la buena sesión de ayer, y bueno, pues dejando de lado el malo cierre de semana que dejó el índice. En el caso del Dow Jones, el movimiento muy similar y muy parejo al del S&P 500, resistencia en el 61,8 de Fibonacci en torno a los 24.500, mientras que el soporte los 50 puntos porcentuales en los 23.000. Rangos bueno, pues de oscilación que generan cierta bajada en el volumen de negociación. En cualquier caso, me reitero, igual que antes, cuidado con los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que en principio deberían tener su impacto en la economía como tal y, lógicamente, en los mercados financieros, que son el reflejo de esta. Por otro lado, el DAX alemán, estamos viendo cómo, bueno, pues sigue moviéndose en ese entorno entre el 50 y el 68, el 61,8%. La jornada de ayer fue buena internamente en la propia sesión, porque el mínimo de ayer fue justo la apertura, mientras que el cierre fue prácticamente la parte alta del rango. Sin embargo, podemos observar que con respecto al pasado viernes empezó con un gap bajista bastante importante. De hecho, bueno, pues le ha costado y todavía le está costando recuperar los niveles de cierre de la semana pasada. Y en el IBEX 35, como referencia local, pues mantenemos ese rango con resistencia en el 38,2%, soporte en el 23,6% y, bueno, pues buscando atacar esos 7.000 puntos, que ahora mismo, pues apenas 200 puntos que nos quedan, queda un poco lejos. Si nos vamos ahora a la renta fija, pues podremos observar hoy si hay ventas importantes tanto en el yen japonés como en el franco suizo, y hay un atractivo bastante obvio por la renta variable. Deberíamos esperar ventas en los bonos, tanto el a 10 años americano como el Bund alemán. Ahí lo tenemos. De hecho, podemos observar que durante las últimas 4 o 5 jornadas ha estado abriendo de manera escalonada por encima del cierre del día anterior, pero con una tendencia claramente bajista que le está haciendo, bueno, pues mantener ese rango de los $138.000 por bono como línea de tendencia, y eso sí, sigue manteniéndose como regresión la línea clavicular de hombro cabeza a hombros de la última figura técnica observada en el bono, en el instrumento. Mientras que en el Bund, ruptura y vuelta al soporte, bueno, vuelta a la resistencia para consolidar los niveles. Esto podría suponer un throwback para volver a atacar de nuevo y seguir cotizando al alza, o volver a entrar dentro del rango lateral, aunque con cierto sesgo positivo, teniendo en cuenta la consecución de mínimos crecientes que podría estar dibujando
el bono de referencia en Europa para el cálculo de las primas de riesgo. En el VIX, en este caso, pues caídas de su cotización, que esto siga así para conseguir mantener niveles de volatilidad dentro de unos rangos que, aunque siguen siendo extremadamente altos, al menos puedan estar contenidos. Y ya, pues lógicamente en el mercado Forex hoy apenas hay movimiento entre el dólar y el euro. En principio hemos visto en el análisis de mercado una ligera apreciación del euro frente al dólar estadounidense de apenas un 0,1% que debería estar permitiendo observar pues ligeros movimientos a la baja en la cotización. A ver si nos carga. Ahí lo tenemos una jornada hoy donde el euro se está apreciando un 0,1% frente al dólar, está permitiendo llegar a ese suelo o ese soporte de nuevo de los 1,09 y cotizar, de hecho, por debajo. Veremos si después de haber hecho prácticamente un toque de resistencia dinámica en la parte de la media de 200 sesiones, como viene siendo lo habitual últimamente e históricamente también en el caso del euro dólar, bueno, veremos si esto se sigue manteniendo y en principio la presión bajista en la cotización viene por un fortalecimiento del euro o una depreciación, una debilitación del dólar. Me preguntáis qué opino acerca de la guerra comercial. Bueno, al fin y al cabo, en su momento, para conseguir la fase 1 del acuerdo, fue un tira y afloja bastante importante y una moneda de cambio para Donald Trump que de hecho le sirvió, ¿vale? De hecho, esas presiones en la guerra comercial le permitió conseguir y presionar a la Reserva Federal para que bajara los tipos. Ahora mismo la presión vuelve de nuevo, primero, para que China vuelva a retomar las compras de productos agrícolas por parte de los productores estadounidenses y deje de lado ya un poco el tema de lo que es el coronavirus, aunque sigue achacando lógicamente al país asiático toda la responsabilidad de pues de la dispersión del virus a lo largo de todo el territorio global. Entonces, en principio, la guerra comercial tendremos más noticias, eso no me cabe la menor duda, y la incertidumbre está por dónde saltará, en este caso, Donald Trump, para seguir presionando a China para que cumpla primero con sus compromisos dentro del acuerdo comercial. Y bueno, pues sabemos que el tema arancelario para Donald Trump es su principal arma de ataque frente a China, que ahora mismo está siendo exportadora neta de material sanitario, incluso a Estados Unidos. Entonces veremos a ver lo que pasa. Por mi parte, nada más. Como siempre, recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando de última hora y, por supuesto, a los vídeos. Tenéis un vídeo interesantísimo de Pablo Gil sobre cuándo los bancos centrales son los importantes y, bueno, pues por parte del equipo, cómo complementar tu operativa con derivados. Me comentáis, no entiendo muy bien el vídeo del análisis del oro. De aquí a junio, posibles bajadas y a partir de junio hasta octubre, subidas. Bueno, echarle un vistazo de nuevo porque no solo en el gráfico aparece reflejada esa tendencia, que lo que busca es equiparar lo que sucedió en el año 2008, ¿vale? Esa es la comparativa que se está haciendo y si todavía podemos utilizar esa fecha, ese año 2008, como referencia de comportamiento en el oro. Lo que está descontando el mercado es que si sucede lo mismo en el mercado del oro, como ha pasado con el tema de la demanda, la destrucción de la demanda, deberíamos observar caídas en el oro para luego volver a remontar e incluso cotizar por encima de los niveles actuales. Echarle un vistazo de nuevo al vídeo del oro y prestar atención a los comentarios que se hacen en él respecto a esas previsiones. Un saludo, muy buenos días. Hasta mañana.